Buenas noches para todas las personas que escuchan este programa y para sí, a toda la comunidad. Reiniciamos este programa de YouTube que sobre temas históricos y culturales dedicados pues a las personas que quieran eh, tener ciertos conocimientos, pues los que los tienen ya bien consolidados, eso está bien, sin embargo todo es discutible. Y, y aprovecho también para decirles que es bueno que den el like si les gusta, porque si les gusta a ustedes, pues eso hace que muchas personas también se interesen. Además, suscribirse gratuitamente, comentar, es bueno comentar, he recibido algunos comentarios al respecto, y compartir, porque compartiendo la gente que recibe, digamos, esa especie de ese apoyo, llamamos así, pues, en materia histórico-cultural, pues se aficiona también a este programa. En todo caso, mi deseo es crear ciertas inquietudes y que se pueda comentar, criticar. Eso está muy bien. Bien, hoy quiero hablar de un tema muy especial que arranca de la Constitución de 1991, en cuyo artículo tercero se lee lo siguiente. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana, o sea que sale el poder público. El pueblo la ejerce, la soberanía, en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Aquí los científicos del derecho dicen que allí hay un error motivado en el concepto de soberanía. La soberanía en el fondo es la potestad que tiene un Estado para ejercer dentro de él eh, sus actos en todos los asuntos que le correspondan sin que otra nación intervenga allí. Por ejemplo, Colombia es soberana para decidir a quién juzga, con quién comercia, eh, o sea, cosas que le competen a ella. Soberanía que hoy en día está muy discutida con Estados Unidos, pues porque él quiere imponerse en América y parte en el mundo y repartir la soberanía entre Estados Unidos, China, Rusia y probablemente la India ahora que ha crecido. Bueno, entonces este concepto de soberanía en realidad no corresponde a esto. Se dice que, por ejemplo, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero ¿qué es el pueblo? Si vamos a la realidad tenemos que pueblo es el conjunto de personas que viven en un estado o nación, eh, estado o nación que muchas veces se forma es por un pasado histórico de convivencia, de ciertas ideas comunes y ciertas empresas comunes. Y, y entonces, ocurre lo siguiente, ese pueblo lo integran hombres, mujeres, niños, eh, gente extranjera que llega aquí al Estado a residir o se naturalizan. De modo pues que eso es lo que llama el pueblo. El pueblo en realidad ejerce poder constituyente. Ni en la época que hablaban de la democracia antigua de Atenas. La palabra democracia me viene pues de demos, pueblo y kratos o kratis, el poder del pueblo. Y pues repito, realmente ha sido el poder del pueblo. Cojamos nomás Atenas. Atenas era un imperio y un emporio marítimo, comercial. Allá el poder de mandar, de dirigir, el poder constituyente, que eso es lo que hay que decir. El poder constituyente era únicamente en los atenienses, pero Atenas se componía también de esclavos y había también extranjeros y las mujeres. Y miren ustedes, se habla de años de la democracia, sobre todo desde el siglo XVIII, y cuando las mujeres formaron parte del pueblo para formar el poder constituyente. Solamente en el siglo XX. Y Colombia solamente votaron las mujeres en 1958. Y desde la independencia se ha hablado de que ha habido aquí democracia, sobre todo a partir del gobierno de Santander. Y ha habido presidentes que han dicho que son demócratas. Este es un pueblo y las mujeres no participaban. Solamente en 1958. Y eso que un dictador, Rojas Pinilla,
prometió y les consiguió el voto por un decreto por ahí y nombró a la primera ministra, que fue a Josefina Valencia de Judach, tía abuela de Paloma Valencia, la candidata, hija de hermana de Guillermo León Valencia. Y entonces entró la mujer únicamente, ¿cómo les parece a ustedes? Fueron a votar, perdón, en 1958 por Alberto Lleras Camargo. Y entonces se ha venido repitiendo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eh, y que la soberanía reside en el pueblo. No, la soberanía reside en el Estado. Lo que pasa es que hay algo que es importante que llama el poder constituyente. ¿Quiénes son los que realmente ejercen el poder en un país? Bueno, si se trata de una democracia, porque ha habido desde época antigua los caciques, ha habido los príncipes, ha habido los poderosos reyes de derecho divino, decían, hasta que se consolidó la democracia o apareció en el siglo XVIII, cuando Estados Unidos se independizó, proclamó su independencia, hizo la constitución suya de 1789 y el pueblo era únicamente ciertos ricos y los que dominaban allá, los colonos. Había esclavos. ¿Cuándo los esclavos, eso fue en 1789 y los esclavos se liberaron en 1865? Tras la muerte pues, de Lincoln, después de la guerra que hubo en Estados Unidos. Las mujeres no votaban en Estados Unidos tampoco, sino en el siglo XX, ¿no? Y los aborigines de allá, y menos. Y eso se puede replicar de todo el mundo. Pero a medida que vino la lucha obrera, la lucha social, y las mujeres también fueron avanzando, pues también las mujeres ya lograron poder votar y formar parte no de la soberanía, sino del poder constituyente. Como dice un tratadista muy célebre, Vladimiro Naranjo Mesa, en un libro espectacular, ¿no? Sobre esa confusión. Dice, comillas, resulta fácil identificar las nociones de poder constituyente y soberanía, dadas las características de ambos conceptos. Así lo han hecho todos los teóricos de la soberanía popular. No, dicen pues los teóricos ahí que en realidad el poder constituyente es el que prácticamente tiene el poder para elaborar la constitución, no la soberanía del pueblo. Y el poder constituyente, explica el tratadista argentino, se ejercita para establecer un orden constitucional o para modificarlo. Y se ejercita con legitimidad o sin ella. Los dictadores, los reyes que imponían su constitución. Inglaterra se reguló, tiene ese gran mérito del pueblo inglés. En estos días el rey de Inglaterra, Carlos III, le dio una soberana lección de democracia al presidente de los Estados Unidos, que dicen que es la primera constitución del mundo, esa. Y entonces dice, se ejercita para el poder constituyente y no la soberanía, se ejercita para establecer un orden constitucional. Debería decir, el poder constituyente lo ejercita el pueblo, pero veamos sobre el pueblo, si realiza el pueblo. Y se ejercita con legitimidad o sin ella. Muchas constituciones son de hecho. Cuando Bolívar logra derrotar a los españoles, de hecho, los vencedores hacen la constitución de Cúcuta. Ahora, esa se podía reformar, pero a Bolívar no le gustó y a reformarla rápido. Y eso fracasó en la Convención de Ocaña y Bolívar se lanzó de dictador. Luego vinieron las otras constituciones. El que vencía, el que tenía más poder, es el que tiene el poder constituyente. Pero ya organizado el país, el poder constituyente, que ejercían los hombres únicamente, pues hacen una constitución y esa la pueden reformar. Pero en la historia colombiana se ve que algunas de las constituciones era elegido un presidente y se le oponían, como pasó en el caso de Reyes, que tenía un poder conservador y Congreso conservador, y se cerró el Congreso y con una asamblea de bolsillo legisló. Eso también lo hizo Laureano Gómez, que tenía un Congreso, pero hizo una asamblea legislativa para hacer un Estado corporativo estilo Mussolini o Franco. Entonces, hay esa confusión. En la Constitución de 1886 prácticamente se inició de hecho.
era con estado de sitio, no había libertad de prensa, eso va avanzando. Y después de la vergüenza de la guerra de los 1000 días y de perder a Panamá, los partidos políticos enfrentados llegaron a un acuerdo. eh, que el liberalismo siga siendo oposición y no haga guerra. Y los conservadores no priman más a los liberales y los dejen tener sus periódicos y oponerse y de pronto votar y pronto llegar al poder. Y efectivamente, después de 40 años de conservatismo en el poder, pues llegó el Partido Liberal y hubo la reforma del año 36, muy famosa, el gobierno de López. Eh, Posteriormente vino el problema pues de que perdió el Partido Liberal el poder, vino la violencia en el gobierno del doctor Espina Pérez, que terminó la democracia porque cerraron el Congreso y las cortes fueron manipuladas, cambiadas, se ejerció sobre ellos gran poder. El Frente Nacional, que no fue tampoco de democracia plena, el Frente Nacional que llegó la democracia, pues mentira, porque únicamente eran conservadores y liberales. Los que aspirábamos en esa época a ser jueces y diversos cargos, tenemos que ser o liberales o conservadores, hasta el gobierno de Turbaya ya, pues que ahí más o menos vino ya la democracia a operar, ya las mujeres podían votar ya del metro 58 y entonces se organizó. Pero entonces la democracia eh, tiene antecedentes, ¿no? En ese famoso libro, La democracia y sus críticos, de Robert Dahl, me voy a permitir leer este párrafo. En su forma más general, la democracia es un sistema de gobierno que data de antiguo, o sea, pues antigua. En rigor, si como han sugerido algunos antropólogos, nuestros antepasados recolectores cazadores se gobernaban a sí mismos mediante el debate y la elección de líderes que dependían del consentimiento permanente de los gobernados, sobre todo eran los varones allí. En este sentido amplio, la democracia sería la variedad más antigua de gobierno practicada por los seres humanos. ¿Cómo les parece? Porque los que andaban por ahí en el periodo de la evolución, y cuando se asociaron, pues buscaban a ver quién los podía mandar porque les daba más seguridad por su inteligencia, por su fortaleza. Y entonces había una especie de democracia primitivamente. Bueno, eh, bueno, nuestros antepasados recolectores cazadores se gobernaban a sí mismos mediante el debate y la elección de líderes que dependían del consentimiento permanente de los gobernados, o sea, de esos antiguos. En este sentido amplio, la democracia sería la variedad más antigua de gobierno practicada por los seres humanos. Durante milenios fue casi universal el tipo natural y corriente de gobierno tribal. Aquí había tribus en América y eso lo vieron los españoles. Pero si así ocurrió, lo cierto es que fue seguido por un despotismo tribal. Lo que era en comienzo como democrático, luego fue el jefe de la tribu y su grupo el que mandó un despotismo tribal, que quizá apareció al mismo tiempo que la sociedad humana pasaba de la economía de subsistencia de los recolectores cazadores a la agricultura, hay un cambio, y el pastoreo en un lugar fijo. En las sociedades más complejas, ya en parte urbanizadas, que existían al alborear la historia de la que se tiene registro, la democracia hacía tiempo que había sido suplantada como solución natural del problema de gobierno por la monarquía y la aristocracia, el despotismo y la oligarquía. Ya cuando los hombres evolucionen y adquieren algún poder, los que tienen más poder y más habilidad de astucia, se van formando en grupos para tener los privilegios por encima de la mayoría y aparecen las monarquías, los principados, bueno, la tribu, la monarquía, los principados, las monarquías en la Edad Media, por ejemplo, y luego cuando en Europa se forma por los comerciantes, ¿no? La burguesía, porque era que los príncipes vivían en castillos, pero un grupo de comerciantes se hacían como en los puertos o cerca a ciertos ríos, en ciertos lugares de los ríos, y entonces ahí les iba bien en economía y adquirían cierto poder, y ellos fueron creciendo. Los príncipes en un comienzo intentaron acabar a los burgueses, o sea, los de la burguesía. Burgos era un lugar, pero vino un acuerdo de muchos de ellos, de los burgueses, con ciertos príncipes que adquirieron un gran poder y aparecieron los reyes. Y se acabó esos príncipes ahí aislados, pero más tarde llega la independencia de los Estados Unidos, que hace la primera constitución escrita, pues, moderna.
y luego la Revolución Francesa, que también hace sus constituciones. Pero eso viene una pelotera en el siglo XIX y eso se va alternando, como en Colombia. Yo digo que, a pesar de lo que rajan de Santander, es mucho mérito que Santander en 1833, 34, etcétera, eh, haya impulsado hacia la democracia, cuando en Europa ya monarcas despóticos como los zares, emperadores, reyes, príncipes, etcétera. Es un mérito para América Latina, aparte de que nos digan que somos tan ignorantes y de todo, que aquí se formó una democracia imperfecta. Como imperfecta ha sido la de Estados Unidos, porque los esclavos fueron más de como 70 o 80 años y ciertos derechos. Y en el pleno siglo XX los negros no pueden montarse en los buses, en la parte delantera sino trasera, etcétera, hasta que una dama se paró, una morena ya estuvo presa, pero hubo el escándalo. En los gobiernos de Kennedy y de Johnson se avanzó mucho en materia de tarea educativa, porque a los estudiantes negros los tenían marginados. Luego eso fue una lucha tremenda. Entonces la democracia, como el gobierno del pueblo, es absolutamente, eso es mentira. Lo que sí pasa es que se forman grupos de presión y, lo que llama democracia, otros la llaman es oligocracia, como este caballero, que dice pues que la oligocracia es lo que llaman, son las verdaderas democracias, unos cuantos, y vean por ejemplo en Colombia, ¿quiénes manejan en realidad la democracia? Los grandes grupos de poder. Muchas veces son los militares unidos a los grupos económicos poderosos, que son los que den a los candidatos, y se forman familias. Aquí hablaba la otra vez, yo leía sobre la familia en Colombia, una de las cuales figura la familia Valencia, ¿no? Están la familia Ospina, los López, los Pastrana, y los otros familias que hay aquí en Colombia, los Mosquera, etcétera, que son los que cogen el poder, y ellos son los que distribuyen, y eso varía por las etapas. Cuando lo que impera es la agricultura, los terratenientes, y hay grandes políticos colombianos terratenientes que siguen dando y mandando en Colombia, Bueno, y entonces, esa es lo que llaman democracia en Colombia, para este autor es lo que él llama una oligarquía. Porque vean lo que es la oligarquía, que es lo que llamamos nosotros democracia. Primero, el control de las decisiones gubernamentales sobre las medidas oficiales les corresponde por disposiciones constitucionales a funcionarios electos. Aquí no se eligen pues los funcionarios. Los funcionarios electos son elegidos y pacíficamente sustituidos por otros mediante elecciones libres e imparciales relativamente frecuentes, en las que hay solo un grado limitado de coacción. Prácticamente todos los adultos tienen derecho a votar en tales elecciones. Es decir, los adultos. Entonces los niños, por ejemplo, no cuentan ahí. Entonces no es el pueblo. Votan, son seleccionados. Antes eran los hombres, solo los hombres. En una provincia de Colombia, como que fue Vélez, en la mitad del siglo XIX, le concedió el voto a la mujer. La Corte Suprema de Justicia entonces anuló eso, que ya no tienen derecho a elegir y ser elegidas. El Partido Liberal cometió un error al no declarar que las mujeres podían votar en el año 36. Pero pues por la influencia del dictador, y claro que a los del Frente Nacional les dio pensión de que después de que el dictador le había concedido ese derecho que no ejerció, no darles el voto. Entonces las mujeres votaron por Lleras Camargo, el enemigo del dictador. Así es la historia, así es la vida. Eh, la mayoría de los adultos tienen derecho mismo a ocupar cargos públicos, presentándose como candidatos a dichas elecciones a tal fin. Eso no es la democracia, pues. Los ciudadanos gozan del derecho efectivo a la libertad de expresión, en particular a la libertad de expresión política, incluida la crítica a los funcionarios, a la conducción del Estado, al sistema político, económico y social prevaleciente y a la ideología dominante. Tienen además acceso a diversas fuentes de información, lo que no está monopolizado por el gobierno ni por ningún otro grupo. Por último, gozan del derecho efectivo a formar asociaciones autónomas, incluidas las asociaciones políticas, partidos políticos y grupos de intereses que procuren influir en el gobierno rivalizando en las elecciones y por otras vías pacíficas. Bueno,
Aquí pues está bien estos aspectos. Y sale de allí que debe haber un respeto por los adversarios. No se consigue una democracia sin que los adversarios no sean rescatados. Hay unas polioligarquías o oligarquías en el concepto que se dice pues, por algunos autores y que predomina. Hay algunos países de una gran cultura en esta materia. Acabo de ver en la prensa, no aquí, pero aquí coincide con esto, que se refiere a los años 30 del siglo pasado. eh, el país más perfecto en democracia es Noruega. Noruega. País yo conocí bastante frío. No me hubiera bañado yo allí, que soy de clima caliente. En Noruega, en primer lugar, hay también otro país muy importante que es Finlandia, Dinamarca, Islandia y Nueva Zelanda. En primer lugar, en esto ya salió en la prensa en el tiempo, está Noruega. Eh, Se habla mucho de la democracia en sistema como el nuestro capitalista, etcétera, como algo muy grande. Donde se ha logrado eso, una democracia que protege dos cosas muy buenas, que son la salud y la educación, que deben ser gratis, ¿no? Esos países, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, eh, es en la socialdemocracia. Aquellos países que han logrado controlar el capitalismo y darle al pueblo suficientes derechos en salud y, como lo dije ahora, en salud, ¿qué? En salud y, mm, bueno, los aspectos, digamos, en salud y hay educación, salud y educación. En Colombia, el doctor Serpa intentó vincular al Partido Liberal junto con uno que es gobernador del Atlántico, que está ahora con los Char, Verano de la Rosa, como que llama, que tiene ahora un criterio muy distinto, a la Internacional Socialista, pero no era propiamente a ella, era a la socialdemocracia, en que el capitalismo existe y tiene derecho a sus ganancias, pero está controlado. Inclusive en algunos de los países hay reyes y son perfectas democracias, como pasa en Inglaterra. En Inglaterra, yo creo que es el país más importante en cuanto a la formación moderna de la democracia, porque después de las cruzadas, en que el rey de Inglaterra pues prácticamente queda sin funciones por ciertos motivos, su hermano Juan Sitierra quiere imponerle impuestos a los ganaderos, a los marinos, a los que manejan el algodón, etcétera, y los granos. Y entonces se le rebotan ellos diciendo, no, señor, los impuestos hay que imponer, los imponen somos nosotros, los gremios. Y entonces ahí surge el Parlamento, que más tarde derrota a los reyes y llama a unos señores que no son ingleses de lo que llaman Holanda, pero eso tiene otro nombre y no Holanda, y, y le ponen a los reyes, ustedes van a gobernar, pero con nosotros, y no, en materia de impuestos, y el gobernante que va a dirigir el gobierno, lo imponemos nosotros, pero él trabajará coordinadamente con ustedes, como la reina Isabel que trabajó con Churchill y otros, en perfecto acuerdo. Pero en el Parlamento, en Colombia no hay Parlamento como dicen algunos, ¿no? En Colombia hay Congreso, que es diferente. En el Parlamento, los partidos políticos eh, compiten y el que gane saque más votos, elige al primer ministro que va a ser el gobernante. Es una gran ventaja porque él sabe que tiene mayoría. Oye bien esto, tiene mayoría y la reina simplemente lo reconoce como el primer ministro. Entonces se forman las coaliciones que permiten muchas veces gobernar. En Colombia, para mí que hay un dislate. Primero se elige el Congreso y muchas veces el Congreso tiene una gran mayoría y el presidente después. Y cuando eligen al presidente tiene menos partidarios, entonces no puede gobernar. Al presidente le dan el gobierno, pero no le dan el poder como se quedaba en estos días el gobernante colombiano. Entonces ese es un problema que ha quedado en Colombia. Pareciera que es mejor el gobierno parlamentario, porque el presidente va ya con la mayoría, porque ganó su partido. Y entonces él puede hacer coaliciones como quiere hacerlas.
En cambio, muchas veces, como sucede en Colombia, si el presidente tiene minoría, tiene que enfrentarse con gente que muchas veces es adversa y se enfrentan los problemas que se han presentado. Bueno, en todo caso, eso es lo que yo quería explicar hoy, de que eso de que la soberanía es la del pueblo. En primer lugar, no se trata de la soberanía, se trata del poder constituyente. ¿Quién es el que establece cómo es el poder y quiénes van a gobernar? Eso es el poder constituyente, eso no es la soberanía. La soberanía es la facultad que tiene un Estado, como lo dije al comienzo, para todos los asuntos que ocurren dentro del Estado, resolverlos allí mismo, sin que otro Estado intervenga. La soberanía pues es violada por los poderosos, siempre ha sido así. Y ahora pues ustedes ven que ya el presidente de Estados Unidos dice que quiere a Groenlandia, que Canadá sea un país un estadito de Estados Unidos, que Panamá sea nuevamente de Estados Unidos, llegó con acuerdo, y ahora es que le quiere caer a, a Cuba. Y además hizo una guerra cuando se esperaba por parte de los iraníes llegar a un acuerdo. Cogieron de sorpresa a ese señor que era gobernante allá religioso, ¿no? Y lo mataron con todos los ministros. Y vea el problema que se ha formado. Y ahí tuvo que ir Trump allá a China a hablar hasta con el jefe chino para buscar un acuerdo, pues el problema se ha puesto bastante candente, ¿no? Aunque dicen que ya el Hormuz lo quieren evitar colocando oleoductos. Bueno, eso yo no sé cómo irá la cuestión esa. Lo cierto es, pues, que la democracia llamada el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no debe ser un espejismo. Lo que ocurre es que el poder constituyente lo hacen los que tengan el poder de hecho. Muchas veces muchos estados imponen una constitución. Por ejemplo, en Venezuela, Chávez impuso una constitución y ahí gobernó Maduro. Y en Nicaragua, con el poder que tiene allá Ortega, pues allá está mandando en Nicaragua. Y con el poder que tienen algunos presidentes, pues pasan de la llamada democracia a las dictaduras, a las oligarquías, etcétera. Entonces, ese es el fenómeno que hay que tener en cuenta. Mm, Pero una de las cosas, para terminar, una de las cosas importantes es que si hay democracia, en verdad, como ocurre en estos países, haya el respeto y la idea de que hay que ir a ganar para cambiar el sistema, pero no perseguir a los que han gobernado. Lo que se tiende antes es buscar una comprensión, llegar a un acuerdo con los que vienen gobernando. Pero si se dice, como ocurrió con la Unión Patriótica, que la exterminaron en Colombia, como 3.000 o no sé cuántos asesinaron, eso no es nuevo, eso no es viejo en Colombia. Entonces, eso es grave. Escuché a un candidato presidencial lo siguiente, que creo que va elementalmente con lo que es una democracia. Hay que ir allá no con la idea de exterminar al contrario, sino llegar a un acuerdo con él, imponer las reglas y ver cómo se gobierna en paz. La democracia busca es la paz. Escuchemos eso que yo no puedo aceptar. Campaña presidencial, igual a lo que dijo que iba a exterminar en su momento la izquierda o la oposición. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde. Porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical. A esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Y en mí encontrarán el peor enemigo posible. Pues en Colombia hay una gran izquierda. Entonces, lo que el Señor profetiza es muy grave. Vean ustedes, destripar la izquierda, que ha crecido bastante en Colombia. Grave situación. Va a pasar lo mismo que lo que le pasó a la Unión Patriótica. O si este señor triunfa, es el interrogante que los colombianos debemos descifrar desde ya, antes de que llegue la elección.